Hola Tauro, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo. Como siempre, yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos a comenzar, Tauro, sacamos tu primera carta. Tu primer mensaje es el 6 de bastos. Bueno, Tauro, parece que arrancamos fuerte. Prepárate porque te viene una noticia que te va a dejar helado, que te va a dejar helada. Es una buena noticia que nos habla, bueno, dependiendo el contexto de qué es para ti el éxito, ¿sabes? Puede ser que para ti el éxito, para algunos Tauro, el éxito sea el amor, para otros sea la salud, para otros sea el dinero, el trabajo, qué sé yo. Pero esta carta me dice que tiene que ver mucho con tus deseos. Hay algo muy grande que tú estás manifestando o que vienes manifestando de hace tiempo, Tauro, y que te viene como respuesta. Me dice esta carta que ha sido escuchado, ha sido escuchada. O sea, tus ruegos, tus oraciones han sido escuchadas, Tauro, y viene esa noticia para ti. Así es que prepárate. Es una carta también que nos habla de reconocimiento, pero aquí yo veo que este reconocimiento tiene que ver más, por ejemplo, con la familia, ¿sabes? Como que alguien va a estar reconociendo todo lo que tú haces por tu entorno, puede ser por la familia, o por esa persona específicamente, o por ese grupo de personas pudiera ser. Entonces, veo aquí agradecimiento para ti, veo como un reconocimiento que, que, que pudieran estar dándote este Tauro. O también puede ser que a lo mejor tú has hecho algo por una persona que hace algunos días, hace algún tiempo cercano, esta persona estuvo involucrada en algún problema y es que tú le apoyaste, ¿sabes? Que tú le ayudaste a esta persona y que gracias a eso ese problema se solucionó. Entonces, en ese caso me dice que vas a recibir un reconocimiento y también pudiera ser una buena noticia. A lo mejor tú estás esperando noticias de esta persona, ¿no? Que te diga cómo van las cosas, si ya se solucionó ese problema, cómo le fue, qué logró arreglar. Bueno, pues nos dice que las noticias van a ser bastante buenas. Así es que prepárate porque va a haber mucho de esto para ti, este Tauro. Vamos a ver tu siguiente carta. Bueno, mira, y hablando de buenas noticias, tenemos aquí el 2 de copas. Llamada, llamada importante. Ese teléfono va a estar sonando, Tauro. Va a estar sonando y siento que vas a tener muchas llamadas, vas a tener muchos mensajes, pero va a haber uno en especial. Uno que te va a hacer olvidarte de todo lo demás. Y no es que vayas a ser egoísta o vayas a ser una mala persona, sino simplemente que me dice que hay una llamada que te va a helar la sangre, en un buen sentido, ¿sabes? Como que tú esperas con ansias esto, la comunicación con esta persona, y me dice que esto se acerca. Aunque yo veo que aquí, esta persona que viene a hablar contigo nos habla de mucha sinceridad. Es alguien que va a abrir su corazón, este Tauro. Puede ser o que esta persona en algún momento te mintió o fue injusta contigo, o también pudiera ser que esta persona le ha costado mucho expresar lo que siente o lo que piensa o decir algo que sabía, ¿sabes? Y que ahora está dispuesta a hablar, pero lo va a hacer desde un punto muy sincero, muy honesto y quiere que tú le escuches. O sea, esta persona tiene algo muy importante que decirte, algo muy importante este Tauro, y nos dice que quiere que tú le escuches y sobre todo que confíes en su palabra, que confíes en esa persona, porque lo que a ti te va a revelar o lo que te va a decir viene desde el corazón. Esta persona va a ser muy sincera contigo, así es que prepárate, porque como te digo, vienen muchas llamadas, muchas noticias, muchos mensajes, pero específicamente el de esta persona. Vamos a ver tu siguiente carta. Bueno, acá hay dos cosas, porque tomando en cuenta tus cartas anteriores y esta, me habla de una fuerte noticia en el amor.
O hay una declaración amorosa de una persona que a ti te gusta mucho, Tauro, o hay una reconciliación con tu persona especial. Ahí ya tómalo como a ti te resuene. Si estás soltero o soltera, aquí me habla, pero que hay una persona que a ti te gusta, aquí me habla de una declaración. O sea, esa persona que te gusta eh, te va a estar llamando, Tauro. Aunque déjame decirte que puede ser que esta persona se va a tener que tomar algunas copas para armarse de valor, ¿sabes? Porque siento que a esta persona le falta valor y, y- y tiene que ver más que nada el miedo como a ser rechazada. Me dice que hay algo muy grande en su corazón, algo que siente por ti, Tauro, pero que tiene miedo a expresarlo, que tiene miedo a externarlo y que, pues sí, tal cual así como te lo digo, puede ser que tú recibas una llamada o que esa persona se vaya a plantar frente a tu casa para hablar contigo, pero me dice que va a ir con unas copas encima. Digo, tampoco es como que esta persona vaya a estar súper, no, sino simplemente es como que algo ahí como para relajarse, pero yo veo que esa persona, eso le va a ayudar a sacar todo lo que trae dentro, todo lo que trae dentro de su corazón. Así es que te vas a estar enterando de todo, Tauro, absolutamente de todo. Ahora bien, independientemente de esas cartas que son las que me están dando este mensaje, esta carta me habla de bendiciones. Hay algo con respecto a tu hogar, Tauro, que me dice que viene una gran bendición para ti. Veo mucha felicidad, mucha convivencia. Es una carta también que nos representa el triunfo y el éxito, tanto tuyo como de tus seres queridos, ¿sabes? Es como que tú vas a estar anunciando un éxito, es decir, que te ha ido bien, que has logrado alcanzar la meta, que has logrado tu sueño, ¿sabes? Y que lo vas a compartir con tus seres queridos. Y en otro de los casos puede ser que sea alguien también de tu familia que de la misma manera vaya a estar compartiendo esto. Una persona, puede ser alguno de tus hijos, Tauro. Si es que tienes hijos, puede ser que a lo mejor un hijo te vaya a dar una noticia. Me he comprado mi carro, me he comprado mi casa, he conseguido ese trabajo, no sé, ¿no? He firmado un contrato, porque para algunos yo aquí algo así relacionado como firma de documentos, que puede ser una casa, un carro, un contrato, que se vaya a estar, que se vaya a estar firmando como con tiempo, ¿sabes? Entonces veo grandes bendiciones para tu familia, grandes bendiciones para ti. Veo también algo relacionado con la construcción de una propiedad. No sé si algún Tauro está pensando ampliar su casa. Hay una remodelación, una construcción, se puede estar ampliando una planta, dos plantas, tres plantas, eh, o en otros casos es que Tauro va a estar construyendo un terreno, ¿sabes? Vas a estar haciendo tu casa, Tauro. Bueno, para algunos, no, obviamente entiéndase que no es para todos, pero es lo que me dice esta carta. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Tenemos aquí la sota de oros. Bueno, mira, esta es una carta, Tauro, que te invita a reflexionar un poco. Puede ser que a lo mejor tú quieras hacer las cosas así como de golpe, ¿no? Que las cosas se hagan rápido, que todo llegue, que no es porque seas impaciente, sino porque veo que hay algo aquí que de pronto tú quieres conseguir. Sin embargo, es una carta que te dice que hagas una inversión a largo plazo. Porque si tú estás pensando conseguir algo de momento, es como que lo más probable es que esto, te voy a ser sincera porque no te voy a mentir, lo más probable es que esto no suceda, ¿no? Que no suceda. Pero si tú inviertes o no sé, ahorras o digamos que veo aquí algo relacionado también con un proyecto, que a lo mejor tú no lo veas con un beneficio al momento, al instante, pero que lo tienes que ver a un momento a futuro. Y que en ese sentido, el triunfo va a ser tuyo, Tauro. ¿Sabes? O sea, si tú inviertes o si tú tienes en mente poner un negocio, pero dices, es que qué tal si no me va bien o qué tal si esto demora mucho. Bueno, déjame decirte que sí, sí va a demorar. Mucho no creo, pero sí va a demorar. No va a ser como tú te lo imaginas y te dice aquí que confíes,
que confíes en eso porque esto te puede dar un gran, o sea, lo que trata de decirte la carta es que el resultado no va a ser al momento, sino que tu resultado o tu triunfo va a ser a un futuro, pero que tampoco es algo muy, muy, muy extenso o que va a ser muy pesado o muy cansado para ti, sino simplemente que vas a ir como avanzando. Entonces, si es eso, necesitas ponerlo en marcha. Ahora bien, si tiene que ver con una inversión, también de la misma manera. Puede ser que a lo mejor tú eh, estés pensando, no sé, decir un ejemplo, o compro una casa o compro un vehículo, pero tal vez para la casa no me alcanza, mejor me compro el vehículo. Y lo que te dice aquí, que lo más conveniente sería en este caso tu hogar, que es lo que nos representa aquí la copa, ¿no? Aunque esto te pueda llevar un poco más de tiempo, disculpa, te puede llevar un poco más de tiempo, pero al final del día también el resultado va a ser excelente. Entonces tómalo como a ti te resuene. Eso es lo que te dicen las cartas como consejo. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Tenemos aquí el 3 de oros. Bueno, lo que yo estoy viendo aquí con estas cartas, Tauro, es que me habla de propuestas. Pero aquí yo veo que tú eres como el anfitrión. Puede ser que tú vas a hablar con 3 personas o con 2 personas para ver algo relacionado con un proyecto. Puede ser una colaboración, un trabajo que vas a hacer en equipo, pero lo que yo veo que aquí es que si esto tú lo estás dirigiendo, o sea, si eres tú la cabeza de esto, déjame decirte que te viene un éxito grandioso, porque las personas con las que tú estás contando, con las personas con las que tú pretendes colaborar, perdón, me ha cerrado la garganta, con las personas que tú pretendes colaborar, Tauro, creo que son las correctas, porque son personas que al igual que tú buscan crecer o que buscan algo, un beneficio obviamente, pero que son sinceras. Entonces siento que si tú llevas este proyecto a cabo y invitas a esas personas, pueden ser 2 o 3. Yo estoy viendo aquí 3 personas porque eres el 3, pero puede ser que a lo mejor sean 2 y contigo 3, o que sean 3 y contigo 4, ¿sabes? Pero bueno, eso no importa tanto. Lo que importa aquí es que ese proyecto lo tienes que poner en marcha sí o sí. Ahora bien, estas personas pudieran ser también familiares. De la misma manera, yo creo que aquí va a haber mucho apoyo, mucho respaldo para ti y para ese proyecto. Esa es una carta también que me está diciendo que hay un desbloqueo. Es decir, que las cosas te van a estar saliendo de maravilla, porque tal vez ese proyecto tú lo tenías pensado anteriormente o ya habías intentado algo, incluso algunos de ustedes ya habían intentado algo y que ese proyecto no funcionó o simplemente no se logró llevar a cabo. Entonces, puede ser que me indique que hubo un bloqueo o algo así que no dejó que esto fluyera, pero que esta vez sí va a fluir y que va a salir bastante bien. Ahora bien, si tú no fueras como la persona que va a llevar el proyecto a cabo, lo más probable aquí entonces es que a ti te vaya a llegar una invitación o alguien se vaya a comunicar contigo, Tauro, para hacerte esa invitación y que formes parte de un equipo de trabajo, una colaboración que obviamente se va a realizar, pero que nos dice que tú eres como una de las partes muy creativas. Entonces, veo un proyecto que sale con mucho éxito, con un conjunto de personas que lo van a estar llevando a cabo y que, bueno, pues parece que el dinero va a fluir. Va a fluir porque veo que algo con respecto a esto, no sé, tal vez te vayan a dar un adelanto o algo así, pero aquí sí veo dinero como más inmediato, ¿sabes? Para los Tauro que van a llevar este tipo de convenio, este tipo de colaboración. Vamos a ver tu siguiente carta. Mira, triunfo y celebración. Definitivamente. Aunque esta carta, bueno, nos da aquí dos mensajes. Por una parte me está diciendo que hay un triunfo y una celebración por algo que se hace como en conjunto. O sea que sí, es un éxito declarado para ti este Tauro.
Si tú estás pensando colaborar con alguien o alguien te va a invitar a colaborar contigo, es un éxito declarado. O sea, tienes que firmar esos documentos, tienes que firmar ese contrato. Obviamente, siempre doy como consejo, independientemente, porque yo aquí, como te digo, no veo que vaya a haber envidias o que sean personas ventajosas. Todos tienen obviamente un interés, pero veo que es como un interés sano, un interés donde quiere que todo fluya en armonía, ¿no? Sin embargo, como te digo, no está de más que si vas a firmar un documento, leas todo, todo, absolutamente todo, y lo que no entiendas, bueno, pues tal vez lo tengas que cuestionar con alguna persona que tenga conocimiento. ¿Sabes? Esto es como una medida de precaución únicamente, Tauro, que nunca está de más. Aunque yo te digo, no veo aquí ese tipo de cosas, pero bueno, nunca está de más que las cosas se lleven al pie de la letra. Por otra parte, es una carta que me habla también de mucho festejo, de mucha celebración. Parece que vas a estar festejando, vas a celebrar un cumpleaños, creo que con un amigo, puede ser también con un familiar, Tauro. Aquí yo veo como algo, no sé si vas a regalar algo, estás pensando darle un regalo, o simplemente es como que acudes aquí, veo un cumpleaños, un festejo, ¿no? Puede ser igual, a lo mejor vas a acudir como una boda, pero es que es alguien que para ti es muy importante. Puede ser un familiar o puede ser un amigo, ¿sabes? Entonces, eso es lo que me dice esta carta. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Bueno, haz de espadas. Justicia. Esta carta, bueno, primero que nada me está diciendo que es como si esa mala racha que has vivido o que has venido arrastrando, Tauro, se va definitivamente. Yo lo veo aquí como la justicia divina, ¿no? Es como decir, el momento de que cambie tu vida o de que cambie tu suerte ha llegado. Todo lo que no estaba fluyendo, todo lo que estaba estancado, todo lo que no se estaba dando, bueno, pues eso se aleja y vienen momentos entonces de fortuna, vienen momentos pues de buena racha, de abundancia, ¿no? Porque eso es lo que nos refleja en este caso el as de espadas. Ahora bien, por otra parte, es una carta también que nos está hablando de cuestiones de documentos, cuestiones de burocracia, ¿no? Cuestiones legales. Si hay aquí, estás llevando a cabo algo relacionado con una denuncia, una demanda, me dice que vas a tener buenas noticias. Si estás arreglando algún documento, esperas un pasaporte, cualquier papel que tú estés arreglando, incluso si tiene que ver con un divorcio, también veo que algo se va a estar solucionando y sobre todo si hay dinero de por medio, te va a ir bastante bien, ¿sabes? Eh, Otra cosa, bueno, esta carta también me habla aquí, Tauro, en la cuestión, algo hay aquí puede ser que hay una persona que está presa, no sé si tú tienes un familiar preso, Tauro, o puede ser que mentalmente tú te sientas preso o emocionalmente, pero aquí me habla de una liberación. Si tú tienes un familiar que está preso, me dice que esa persona sale de la prisión. Pero si tú te sientes como prisionero de algún lugar o te sientes, no sé, es que eso me refleja como una prisión, ¿sabes? Puede ser una prisión mental. A lo mejor últimamente tú te has encerrado en una idea o te has encerrado por alguna situación que tú estás viviendo en la cual te sientes estancado, pero ya tocando fondo, Tauro, ¿sabes? Me dice, bueno, pues que eso se rompe, eso se destruye y comienzas nuevamente como a resurgir. Entonces las cosas se van a solucionar para ti. En ese sentido yo veo justicia, justicia para ti, Tauro. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Tenemos aquí a Cáncer, Géminis, Sagitario, Leo y Capricornio. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante para ti. Tenemos el número 5, el número 9, el 13, el 15, el 24, el 29 y por último el número 2. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre y de tu persona especial. Tenemos la letra T, la G,
la I, la D, la A, la S y la letra J. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Tauro, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.